Buen día. El día de hoy estamos presentes en esta tercera entrega de la Feria Internacional del Libro que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realiza con el fin de promover y prevalecer la ciencia y el arte ante nuevos retos, por lo cual es de considerar el gran esfuerzo de esta casa de estudios de seguir aportando la cultura en tiempos tan complejos como la que estamos afrontando. De igual manera, se le extiende un agradecimiento a la Licenciatura de Ciencia Política por haber invitado al moderador y al autor del libro que presentamos hoy. Continuando con el propósito, me es grato presentar al autor del libro titulado Estado, Rebelión y Violencia, un ensayo sobre la participación del ejército en Chiapas, el maestro Miguel Ángel Cebadúa Carbonell. Buen día, saludos a todos. Del mismo modo, me es grato presentar al comentarista Braulio Calvo Domínguez. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. El maestro Miguel Ángel Cebadúa es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de posgrado en España, Estados Unidos y Alemania. Actualmente es profesor investigador de Historia en la Facultad de Humanidades y de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Asimismo, colabora en el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la UNACH. Entre sus últimas publicaciones se encuentra De Ciudadanos a Usuarios, aspectos sobre la pandemia en el libro colectivo América Latina después de 2020, configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica. Asimismo, Del Rojo al Migrante, Migración y Seguridad en la Frontera Sur, otras formas de violencia en América Latina contemporánea. Entre otras publicaciones se encuentran Chiapas durante los años del auge exportador, 1870 a 1929, un ensayo sobre la participación del ejército en Chiapas. Forma parte del grupo de investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad y pertenece al programa para el desarrollo del personal docente PRODEP. Eventualmente colabora en el portal en línea de Chiapas Paralelo. Pablo Calvo Domínguez es egresado de la maestría en Historia por parte de UNICACH y UNACH. Asimismo, es secretario académico de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Como primer punto, cederemos la palabra al comentarista, el maestro Braulio Calvo, para hacer los comentarios acerca del libro. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación realizada por el maestro Miguel Ángel Cebadúa Carbonell para hacer algunos comentarios acerca de su obra. Cabe destacar que es un libro muy interesante porque plantea una reflexión histórico-política acerca de la intervención y la función que tiene el aparato militar dentro del Estado-Nación. Por ello es que considero que en realidad el que se ha titulado como un ensayo acerca de la participación del ejército en Chiapas durante 1994 es en realidad, desde mi punto de vista, una propuesta para retomar un tema mucho más profundo, que es justamente la construcción del Estado y la utilización del aparato militar para fines económicos y políticos. Bien, el libro está constituido de 4 capítulos. El primero de ellos, Historia y Ejército, realiza una breve recapitulación histórica acerca de la construcción de lo que ahora conocemos como el ejército, desde la época feudal hacia el urbanismo, la participación de los mercenarios y posteriormente una construcción de lo que el autor denomina como máquina bélica industrial. Por supuesto, este periodo es parte de un proceso histórico que arranca con la consolidación del absolutismo en Europa, la revolución industrial, el surgimiento y el auge del capitalismo, lo que trae consigo una profesionalización del ejército, y esta profesionalización del ejército tiene un contexto que es el que me parece es muy importante y que el autor recalca de una forma bastante oportuna,
porque tiene que ver con una construcción geopolítica de las naciones europeas, principalmente, una hegemonía por parte de alguno de ellos, y la discusión acerca de soberanía. Esto, dentro del marco de el capitalismo, tiene que ver, por supuesto, con el comercio, con las rutas, con los bienes. Asimismo, tiene que ver entonces con una relación entre el Estado y una clase social que fue abordada ampliamente por el materialismo histórico, que es la burguesía. En ese sentido, esta burguesía debe ser considerada como los empresarios, ¿no? Los dueños del capital. Y entonces, en este contexto es donde el ejército surge como una herramienta que va a permitir establecer un control, una estabilidad y una seguridad para que esta estructura económica, que es el capitalismo, pueda emerger y consolidarse y, como he mencionado, volverse hegemónica y volver hegemónicos algunos de los estados-nación que van a comenzar a emerger durante el siglo XV, XVI. Entonces, este aparato, básicamente un aparato capitalista, según lo que entiendo por la lectura, constituye la fuerza del Estado. Y esta fuerza del Estado, en realidad, es una defensa a los privilegios de esta clase burguesa, por lo que cualquier revolución va a ser entonces reprimida por esa fuerza del Estado, que sería el ejército, y comienza a manifestarse de manera constante una represión y control social. El autor menciona solamente algunos casos, entre ellos Francia, Inglaterra, y en el sentido México no es la excepción. Aquí la discusión se torna mucho más interesante. Lo anterior era una contextualización, pero aquí llega a un punto que desde mi perspectiva es clave para entender los objetivos de este texto, que tiene que ver justamente con la ilegalidad de las revoluciones, ¿no? En ese sentido, la rebelión va a ser considerada como violencia social. Esta violencia social está fuera del marco de lo establecido por el Estado y entonces se contrapone a una legitimidad de la fuerza estatal. Es decir, la violencia del Estado es legítima, mientras que la violencia social es ilegal. A propósito de esto, y dentro de este marco de ideas del primer capítulo, me gustaría que el maestro Miguel Ángel Cebadúa pudiera emitir su opinión respecto a lo siguiente. Bueno, en realidad me gustaría formular una pregunta directa hacia el autor. ¿Podría hablarnos un poco acerca de la conformación del Estado moderno y la importancia del ejército desde su perspectiva, maestro Miguel Ángel? ¿Cuál es esa función y cuál sería entonces la importancia de la relación entre el Estado moderno y el ejército? Sí, es una pregunta sustancial, evidentemente de tipo histórico, de conformación de todos los procesos históricos que se dieron a lo largo de la formación del Estado-Nación y del capitalismo en general. Varios autores han tratado de diseminar esto y tratar de colocar la función y el papel que tuvo la institución militar en la formación del Estado moderno. La relación es muy, muy directa, pese a que hay muy pocos estudios que le dan peso a que el ejército o las fuerzas armadas hayan sido el motor de la configuración del Estado. Si uno revisa la historia medieval y la historia moderna antes del Estado-Nación, los mercenarios, que eran los ejércitos privados contratados por la nobleza, sirvieron como una cadena de defender los intereses preburgueses en la Edad Media. Ya con la instalación del capitalismo y del Estado-Nación, y con la monarquía absoluta, los ejércitos sirven al Estado monárquico, se instalan dentro del Estado y se conforman como hasta ahora a la fecha existen.
un brazo armado del Estado. En el caso de México y América Latina también hay una relación muy simbiótica entre ambos procesos, porque en el caso mexicano no se puede entender el Estado porfirista sin el caudillismo. En este caso, Porfirio Díaz, fundador del Estado mexicano, la conformación pues de un autoritarismo muy, muy importante, políticamente hablando, y de los nexos comerciales que México necesitaba en ese periodo prebélico. Son los caudillos que encabezan, junto con los civiles, evidentemente, con la República, pero al final es el caudillo Díaz el que triunfa. Con la Revolución Mexicana, pues es el ejército el que hace la revolución. Esto lo han dicho muchos analistas, o sea, hasta 1946, con el último presidente militar en México, Ávila Camacho, todo el proceso revolucionario y postrevolucionario, todos los presidentes fueron militares. Y todos los presidentes fundaron las instituciones del viejo régimen priista. De ahí la importancia del ejército hasta la actualidad. De ahí la importancia del ejército que como fundador de ese Estado todavía se le considere una especie de tabú académico al no estudiar a fondo o al no tocar sus estructuras de manera más profunda. El caso, por replantear ahora el ejemplo más actual, la captura del general Cienfuegos en Estados Unidos es un parteaguas, es algo histórico para México, porque nunca había sido arrestado o a ser juzgado en Estados Unidos. Porque el ejército había, vamos a decir, tuvo ese pasado de fundador y establecimiento de las instituciones revolucionarias del régimen político, tenía como una especie de papel, vamos a decirle, pues privilegiado en esto, y ciertas actitudes del ejército no eran tan públicamente pronunciados. Había desde 68. Ahí es donde también es el otro parteaguas. Y podemos seguir con Ayotzinapa, etc. Eso quiere decir que si bien fue fundador de las instituciones del régimen político mexicano, también existe esa parte negra de la historia política mexicana, es la participación del ejército en la parte represiva de todo el régimen posterior a 1946. Bien, sí, indudablemente es un tema tabú, como había comentado el maestro Cebadura, pero fundamental, ¿no? Fundamental. Y aquí quiero retomar uno de los considero aciertos, ¿no? Al inicio de este primer capítulo, y es justamente reconocer que el papel de los militares es un referente para el estudio del Estado moderno. Es decir, si queremos comprender el Estado moderno, ¿no? Cualquier nación que actualmente pues se mantenga vigente, deberemos partir, ¿no? En todo caso también y tomar en consideración el papel y la forma y función que ha tenido el ejército en la construcción de esa nación justamente, ¿no? Ya el maestro Miguel Ángel hacía referencia a la forma en la que surgió la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, justamente, qué bueno que ya lo mencionas, porque justamente es uno de los propósitos del libro, llamar la atención a esa especie de laguna académica que existe en el área específica de la historia, es el área de historia militar y la historia política, pero existen ciertos prejuicios a la hora de estudiar las instituciones armadas, porque las instituciones armadas guardan también mucho secreto, no dan mucha información, por razones de Estado. Yo cuando hice la tesis de licenciatura sobre el ejército durante el stalinismo, me encontré con muchas trabas académicas, falta de información, falta de acceso a los datos, datos publicados y datos por parte de las instituciones armadas. El estudio quizá más importante es de Alfred Bax, que se llama Historia del Militarismo.
es, digamos, el referente básico de justamente lo que acaba de decir el profesor Braulio, de que es muy difícil entender procesos históricos y sociales sin la participación de instituciones armadas. Continuando con esta breve síntesis de la obra del autor, voy a mencionar que en el capítulo número 2, denominado como Teoría Política y Ejército, existe un análisis de los puntos fundamentales planteados por dos grandes teóricos políticos. El primero de ellos surge en la fragmentación de la Italia renacentista, Maquiavelo, y el segundo pensador surge a partir del contexto de la guerra civil en Inglaterra, que es Thomas Hobbes. Únicamente me gustaría aquí citar algunas frases que considero son claves para comprender también lo que el autor va a desarrollar en los posteriores capítulos. A propósito de Maquiavelo, y cito: el Estado deberá ejercer tal fuerza que pueda dominar las violencias singulares de sus súbditos, a tal punto que nadie dentro del Estado pueda ser más fuerte que el Estado mismo. Termina la cita. Y a propósito de Hobbes, cito: las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el miedo, y particularmente el miedo a una muerte violenta. Termino la cita. Estas frases nos contextualizan dentro de lo que el autor va a denominar como el monopolio de la violencia. ¿Por qué? Porque entonces el Estado va a ser justamente el encargado de regular la violencia, ¿sí? Y lo va a construir como un monopolio. La fuerza genera entonces un miedo, y este miedo es el que, según la postura filosófica de Hobbes, es la que genera la paz, ¿no? Es decir, el ser humano, ella sabe, ¿no? Hobbes, a diferencia de lo que planteaba Rousseau, considera que el ser humano es violento, ¿no? Es violento por naturaleza, y que entonces la única forma de poderlo regular es justamente siendo más violento, imponiendo el miedo. Y entonces esta postura es la que va a generar un monopolio de la violencia, del cual va a ser encargado el Estado moderno, pues digamos, ¿no? Ya habíamos hablado del surgimiento de estos Estados-nación durante el siglo XV y XVI, en Europa, por supuesto. Y entonces, bueno, se construye esta figura de Leviatán, que sería el Estado, ¿no? Donde se construye este monstruo a partir de un contrato social. Y en ese sentido, me gustaría realizar otra pregunta al maestro Miguel Ángel, y es justamente si considera que existe actualmente una filosofía política en el Estado moderno, porque, bueno, estos autores pues son del siglo XV, ¿no? XVI, y entonces actualmente, maestro Miguel Ángel, ¿considera que exista una filosofía política que regule el actuar del Estado moderno? Hay varias teorías y escuelas que siguen reelaborando el papel del Estado, su función y sobre todo su relación con la sociedad. Una de esas teorías es que el Estado es una relación social, y en ese sentido se establecen mecanismos para, pues sí, conllevar una relación con la sociedad. Sin embargo, la teoría más importante, teóricamente hablando, que ha prevalecido a lo largo de los años es la de Max Weber, que es justamente que defiende y ahonda
de que el papel, la violencia legítima únicamente la ejerce el Estado. No hay otro. Esa teoría efectivamente podría revisarse. Hay que recordar que Max Weber siempre fue dentro de su contexto, estamos hablando de una Alemania que va a la República. Weber siempre creyó que el vacío que dejó Marx en ese sentido, Weber lo llena, vinculando con los teóricos pasados de la modernidad, que es Hobbes y Maquiavelo, que no habían planteado esta legitimidad. Y también su relación con el marxismo, en particular con Trotsky. Trotsky siempre pensó que el Estado siempre nace de un acto violento entre los hombres. Y Weber establece que en efecto sí es así, pero al final que se queda con la fuerza de las armas y la fuerza legítima es el Estado. En ese sentido no hay otro ente que pueda usar eso. Por eso cuando en México han aparecido guardias de autodefensa, o el mismo EZLN que está planteado en el libro, el Estado tiene que asumir una función, porque es legítimo. Esa institución que fue creada en la monarquía absoluta. Dejaron de lado los ejércitos mercenarios y fueron integrados al Estado, pagados por el Estado, adiestrados por el Estado, subsidiados por el Estado, para la guerra moderna. En el contexto del siglo XV y XVI, eso era la guerra, y ya siguió hasta el siglo XX. Pero eso es todo otro tema. Estamos hablando de la función interna, porque la guerra es externa. En la función interna, la teoría de Weber, que es más o menos así, que el único encargado de usar la fuerza es el Estado, es decir, quiero dar a entender que son las policías, fuerzas paramilitares y las fuerzas armadas, Marina, Fuerza Aérea y Ejército, las que tienen ese ordenamiento, y por eso se le llama un brazo armado del Estado, porque tiene brazos institucionales y brazos económicos, pero ese es el brazo armado, que ningún Estado, cabe decirlo, ningún Estado funciona sin un brazo armado. Por ahí podemos decir estados que no tienen ejército, pero se puede debatir, como el caso que se debatió mucho sobre Costa Rica, que en realidad no lo es, que es una policía militarizada. Bueno, entonces hay esa teoría que puede seguir prevaleciendo y que es hasta ahorita también muy debatible, pero es muy sustentada teóricamente por Max Weber. La otra es la del marxismo, que es un instrumento de clase, el ejército. Defiende la clase en el poder. Como lo había dicho Braulio, la clase en este caso, la burguesía en concreto. Habría que pensar si en los tiempos actuales, en el momento en que Marx escribió y todo el marxismo que siguió, Lenin incluso, tiene validez o no esta tesis. Porque en un momento dado, de acuerdo al proceso histórico de la formación de los estados y su conjunción con los ejércitos, el ejército es un ejército nacional, al servicio del Estado nacional, no un ejército al servicio de una clase. Que se haya deteriorado y que los gobernantes hayan colocado al ejército para su uso es otra cosa, debatible. Y obviamente pasó. En América Latina hay varios casos de eso. El más particular es de Chile, golpe de Estado en Chile. Pero eso es otro tema, que lleva efectivamente a cuál es la posición que debe asumir las Fuerzas Armadas en ciertos momentos críticos o no críticos frente al gobierno. Entonces, para retomar la pregunta, yo creo que siguen prevaleciendo algunas bases teóricas de los clásicos mencionados aquí, pese a que el mundo ha cambiado mucho, pero ese poder militar, como se le llama también, hay un poder civil y un poder militar dentro del Estado,
sigue siendo un ente muy importante políticamente hablando. Es decir, los militares tienden a politizarse en un momento dado y a asumir otro tipo de funciones, no solamente castrenses. Y ahí viene creo, una especie de revaloración de qué teoría, se escribió mucho esto al respecto en los años 50 y 60, de cuál debería ser la función de esto, sobre todo en Estados Unidos. Pero yo creo que en la actualidad lo que prevalece es que, y se puede ver, se puede corroborar, o sea, no hay un Estado sin un aparato de fuerza. El clímax de esto fue el nazismo, evidentemente, sociedades militarizadas, el uso del paramilitarismo y el militarismo para el miedo social. Pero es otro tema, es otro debate, ¿no? Es otro tema que rebasa ciertas escaleras. Ya que mencionas el punto de Hobbes, sí, el miedo, ¿no? El miedo es algo con lo cual estamos viviendo hace prácticamente la última década. Se trata de cuando el Estado trabaja y funciona en base al miedo a la sociedad. Tiene esto que ver con el tema, bueno, lo planteó Hobbes. ¿Quiere decir esto que algunos políticos lo siguieron posterior a Hobbes? Bueno, lo plantearon los nacionalsocialistas y lo instrumentaron los golpes militares en América Latina, particularmente el chileno. En fin, entonces creo que dentro del debate que hay, es el debate del Estado, este aspecto tiene que seguir, primero, coexistiendo, y segundo, tiene que ponerse pues, ¿cómo puede decirlo? Pues en una serie de circunstancias donde también la sociedad pueda tener más visibilidad y más acceso a la información de cómo el Estado actúa en este punto. Visibilizar sus presupuestos, visibilizar sus acciones. En los países llamados democráticos, las Fuerzas Armadas van al Congreso e informan. Sí, en México esto es muy tibio todavía, no existe esa relación con el Congreso, lo cual ahí se establecía la relación del Estado con la sociedad, que el Congreso está representado en la sociedad, ahí podría ser los canales de establecer una relación con el Estado-sociedad, pero en México, por este carácter histórico del ejército, que fue fundador y hacedor de las instituciones revolucionarias del Estado mexicano moderno, no actúa así. Por ejemplo, en Colombia, en España, el secretario de Estado de la Defensa han sido mujeres y civiles, pues, en prácticamente todo el mundo. En México no, en México sigue siendo militar. Y son mujeres porque obviamente va a un espacio de hombres, pero es casi una acción casi a propósito, ¿no? Y Colombia, España y Alemania también han sido mujeres de secretaría. Bueno, ese punto sí tiene que ver en un momento con una discusión teórica, en el caso mexicano, porque no está todavía muy clara la relación entre el poder civil y el poder militar. Y el más claro ejemplo es ese que acabo de decir. En muchos estados el secretario de la Defensa es civil. Y aquí en México no existe eso. Eso podría decir. Bien, gracias. Gracias, maestro. Sí, esta relación entre el Estado y el Ejército, en el capítulo número 3, queda, desde mi punto de vista, manifestado en una pregunta. ¿A quién sirve el Estado, su fuerza y coerción? Voy a retomar esa pregunta un poco al final. Únicamente me gustaría puntualizar que, si seguimos la lectura, pareciera entonces que la respuesta es: el sistema defiende a la clase burguesa, ¿no? A los empresarios. Es decir, busca que haya un orden, sí, pero no es un orden para el pueblo, digamos. Es un orden que permite que el sistema de producción capitalista se mantenga
y que entonces en ese sentido pueda haber una paz, ¿no? Pero esa paz justamente cuando el pueblo se manifiesta de manera violenta, se rompe y entonces es ilegal, esa violencia se vuelve ilegal. No, por supuesto, así la violencia ejercida por el Estado, como previamente habíamos mencionado. Finalmente, en el capítulo 4, que es cuando ya el autor retoma la parte del ejército en Chiapas, comienza hablando en el contexto, por supuesto, que surge este movimiento, hace un preámbulo histórico en el que habla acerca de los conservadores y los liberales, cómo esa lucha, ¿no? Esa tensión que surge de una herencia colonial por la tenencia de la tierra, se cataliza en una contrarrevolución, es decir, en el periodo de la Revolución Mexicana, aquí en Chiapas, en realidad existe una contrarrevolución. Y entonces, dentro de ese contexto, se va generando posteriormente un devenir con una serie de gobiernos militares, el último de ellos, el de Absalón Castellanos. Algunos datos que son muy interesantes es que, por ejemplo, para 1987, de 200 presos que habían, el 70% eran indígenas. Lo cual se podría considerar como, bueno, no solamente eso, sino la presencia del ejército, la forma en la que opera, podría entonces haber sido catalogado esto como un estado de sitio. Chiapas, en ese sentido, y esto no es algo nuevo, es y sigue siendo todavía un estado rezagado, ¿no? En varios aspectos. Pero para ese momento, para la década de los 70s, los 80s, era un estado bastante rezagado, con un sistema casi feudal, donde existían caciques, y entonces el ejército y la presencia del ejército en Chiapas tiene que ver con varias cuestiones. La primera de ellas, las guerrillas en Centroamérica, algunos políticos y también guerrilleros que pasaron de Guatemala a Chiapas justamente para escapar de esa represión en sus países. Y también algo muy interesante y que también es algo que se mantiene actualmente, la importancia del Estado por los recursos hidroeléctricos y minerales. Para finalizar, me gustaría comentarles que es un libro de una lectura muy ágil, se puede realizar en un día, pero a pesar de su brevedad, toca puntos que son profundamente interesantes para la comprensión del Estado moderno y la participación del ejército. Así que, bueno, los invito a que lo lean. Puede ser consultado en el QUIT de la universidad y, bueno, algunos ejemplares que están en algunas bibliotecas del Estado y también en el centro de México, según tengo entendido. Bueno, para cerrar esta participación, me gustaría preguntarle al maestro Miguel Ángel Cebadúa Carbonell, ¿cuál es el origen de ese libro? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual usted escribió y decidió dedicar algunas páginas y su tiempo, ¿no?, para reflexionar acerca de este problema histórico-político? Sí, en primer lugar es parte de un acompañamiento que como estudiante primero y como asistente, profesor y asistente de investigación después, en una área que tenía que ver con América Latina y con la función del Estado, y en particular las instituciones armadas, era un tema que veía que tenía muy pocos ojos por parte de los estudiantes, y había más ojos en América Latina, quizá porque México ha sido una excepción, lo que le llaman la excepcionalidad mexicana, que no ha ocurrido un golpe de Estado en México desde el último, que fue la rebelión de Agua Prieta, triunfante. Hubo otros intentos, evidentemente, pero no llegaron a ser como tal. El último fue el de General Zedillo, durante el cardenismo, al final del cardenismo. Y en ese momento
el auge estaba sobre América Latina, evidentemente por la amplia experiencia de intervención política y militar del ejército en América Latina. Empezaron con López hasta Goulart, hasta el argentino en los 70s. Entonces México estaba como un poco aislado, entonces yo pensaba que algo de esto tenía que visualizarse y me hacía las preguntas principales de que teniendo un vecino tan poderoso como Estados Unidos militarmente hablando y la experiencia de México con Estados Unidos, con este vecino muy ambicioso, muy intervencionista, muy expansionista, esa experiencia que culminó con la guerra del 48, pues yo me preguntaba que cuál era la función que debía desempeñar el Estado mexicano y las Fuerzas Armadas mexicanas frente a esta relación con el vecino. Ese fue un primer planteamiento que me llevó a más interrogantes. Y bueno, la otra fue en un seminario sobre América Latina, y empecé como a comparar los procesos de intervención militar de los uniformados en el poder. Es decir, la segunda pregunta fue ¿por qué hay golpes de Estado? ¿Por qué intervienen ellos? No están entrenados para eso, están entrenados para otra cosa, no para gobernar. Sin embargo, hubo gobierno militar. Bueno, el último golpe de Estado en Bolivia fue un golpe de Estado cívico-militar. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Pero México no. México, sin embargo, México tiene este papel tan importante, mítico incluso, del ejército mexicano, por haber sido este fundador y constructor del régimen político, hoy vigente, por cierto, todavía vigente. Muchas de las cosas que hoy hicieron están vigentes, sobre todo hechos por el cardenismo y seguidos por los que después establecieron muchas bases del control político, de la intervención contra maestros, contra médicos, contra enfermeros, contra estudiantes, contra ferrocarrileros, contra los estudiantes de 68, ahí culminó. Esa era la otra interrogante que yo tenía. Y bueno, eso fue el motivo principal, y yo pensé que en un momento dado yo tenía que hacer más énfasis en esos aspectos, y eso me llevó a otros estudios que tienen que ver con seguridad nacional, seguridad internacional. Y bueno, ese es básicamente el interés. Yo quiero agradecer que el evento, quiero agradecer al comentarista Braulio, que es un amigo, y también a la presentadora Ana, que este evento es muy importante para que la universidad cumpla una de las funciones, que es la extensión del conocimiento, y esta feria sirva para eso, y sobre todo para que los estudiantes se acerquen a los libros, ya sean digitales o no, interactúen con autores de su propia casa, para que conozcan temas que, como este, suelen ser a veces muy prejuiciosos, pero uno no debe tener miedo a esa inhibición, debe tener acercarse a temas también, efectivamente, como aquí lo platicamos, son temas que no tan bonitos, porque se habla de violencia, represión, de muertes incluso, pero es algo que la historia lo ha corroborado, y también el presente lo sigue corroborando. Gracias. Damos por concluida la participación del maestro Miguel Ángel Sabadúa Carbonell en esta presentación con el tema titulado Estado, Rebelión y Violencia, un ensayo sobre la participación del ejército en Chiapas. Gracias.